La Quemada quedó ese bar, pero quedó el placer para Cartagena de tener a los grandes del cine. El director artístico de la película fue Francesco Bronzi. Gracias a él, La Quemada se rodó en Cartagena. Y aquí llegó Gillo Pontecorvo y llegó Marlon Brando. Bronzi tiene mucho prestigio. Ha trabajado no solamente con Pontecorvo, trabajó con Damiani, trabajó con el hombre de la misión, Roland Joffe, trabajó con Capitani, uno de los grandes del cine italiano. Maestro Francesco Bronzi, en donde quiera que esté, buenos días, buena tarde para usted. Buena tarde. Dove si trova, Francesco? Y en ese momento estoy en mi casa, a Roma. En Roma. Tengo entendido que usted pudo despedirse de Salvo. ¿Cuándo fue eso? Hace casi 20 días antes, porque yo estuve en Cartagena en los días de la Navidad, más o menos. Ok, ahora hacemos al final de enero, y yo la última vez que vi a Salvo creo que fue uno de los días después, el primer del año. Maestro Bronzi, en ese momento ya usted advertía que Salvo estaba muy mal de salud. Sí, porque él estaba como siempre sentado en su hamaca y se veía que tenía dolor, pero no lo demostraba, porque hablaba muy, como siempre, con mucho espíritu de ironía, y entonces era capaz también de sorridere, ok, pero se veía que estaba enfermo y que estaba mal, y tenía necesidad de quedarse tranquilo, y muchas veces tenía sueño porque la medicina que le daban le ponía un poquito de sueño. Pero todavía cuando yo salí de Cartagena, pasé el día antes de salir de Cartagena para saludarlo, y me parece que cuando yo me fui el día de saludarlo, no pude saludarlo porque Jacqueline, su esposa, me ha dicho que se había endormido 10 minutos antes, y yo no quise despertarlo y me fui saludando a su esposa. Y después, cuando regresé a Italia, hace poco tiempo, que yo traté de llamar con él y hablé solamente con Jacqueline, y entonces Jacqueline me había dicho que pasó 2 días en el hospital y después lo regresaron a su casa, y pasó lo que pasó. Maestro Bronzi, ahora vamos a 1969. Ahí arranca la historia de Salvo en Cartagena con La Quemada, pero fue gracias a usted que La Quemada se hace en Cartagena. Usted es quien le dice a Pontecorvo: La Quemada hay que hacerla en Cartagena. ¿Por qué? ¿Por qué llegó usted a Cartagena? Mire, exactamente porque yo estuve, yo había conocido Cartagena solamente porque había leído muchas cosas sobre Cartagena, y la decisión de filmar la película en Cartagena no fue yo que la tomé antes, ma fue una decisión que fue como un sugerimento del el señor que había conocido Gillo Pontecorvo antes de mí, y hablando con él le había dicho que él sabía que Cartagena era una ciudad fantástica para filmar la película. Entonces, cuando el productor italiano, que era un productor que había trabajado, que era el productor ejecutivo de Dino De Laurentiis, me llamó porque sabía que yo conocía el lugar y que yo había trabajado muchas veces
con grandes directores, me llamó para decirme si yo quería hacer una película en Colombia, sin decirme dónde era. Entonces yo acepté. Y en septiembre de 1968 lasciai l'Italia y me fui a Cartagena, donde estuvimos para 5 meses para preparar la película. Sí. Francesco, Porque, dígame. Esos 5 meses para un joven como usted, asistente de producción, debieron ser extenuantes. ¿Cómo poder disfrutar? Debía ser algo que lo cansaba mucho, debía ser mucho trabajo. ¿Qué le tocaba hacer? ¿Había tiempo para enamorarse de Cartagena o todo era trabajo? No, le explico. Yo en el 1978 era muy joven y muy fuerte y me gustaba mucho trabajar en esa clase de película porque mi escuela es de construir escenario para la película histórica y entonces para mí era muy fácil quedarme en mi oficina, dibujar una cosa y seguir el atelier para construir todo. Yo vengo de una escuela hecha solamente de esto, de proyecto y de construcciones. Y entonces los jefes del departamento de construcciones era un italiano que yo conocía muy bien y era muy capaz. Se trajo con él 2 carpinteros italianos y todos los demás lo escogemos entre los carpinteros de Cartagena. Y trabajamos con mucha facilidad porque en el 1968 Cartagena no había turismo, era una ciudad fantástica y el alcalde y toda la autoridad de Cartagena era muy disponible con la persona que iban a Cartagena para trabajar. Imagínese usted que la escultura grande, el monumento que está en Plaza de la Aduana a Cartagena, que era una cosa de mármol construida en el 1900, que representaba a Cristóbal Colón, yo la cubrí completamente con una escultura hecha muy sencilla, como si fuera de una civilidad precolombiana, y quedó muy bien y se quedó ahí para mucho tiempo. Y toda la Plaza de la Aduana la llenamos de tierra amarilla, con los caballos y todo eso. Era muy fácil trabajar. Sí, muy impresionante. Porque no había turismo. Claro, muy impresionante. Dígame. Lo otro era cómo era trabajar con Marlon Brando. Además, Larry King en algún momento le preguntó a Marlon Brando cuál era su papel favorito. Y uno esperaba que dijera El Padrino o un tranvía llamado Deseo, pero él contesta que el que él consideraba su mejor papel era La Quemada. Pero aquí cuando hablábamos del tema con Salvo, él nos decía que manejar a Brando era un problema complicadísimo, que era insoportable, aunque él utilizaba una palabra con H y con P, pero que era imposible. ¿Cómo recuerda usted lo que era manejar a Marlon Brando en ese momento? Mira, le voy a decir la verdad. Yo escribí un racconto que creo que un editor dell'Italia del Nord me lo va a editar en el marzo de ese año. En ese se llama El Cinema como Aventura. Okay. Hay un capítulo que está arriba de la historia entre Marlon Brando y Gillo Pontecorvo. Okay. El problema era este. Le voy a decir la verdad. Gillo Pontecorvo era un comunista, de esos comunistas muy serio y muy duro del 1900 al final del 900. Ahora el comunismo se acabó en todo el mundo y se ablandó. Pero en este tiempo Gillo Pontecorvo era muy, muy duro como director, porque venía de una escuela de verdadero comunismo, de eso de una vez. Y entonces no era fácil hablar con él. Y él no tenía una simpatía para Marlon Brando. La verdad es que yo le voy a decir que yo conocí muy bien Marlon Brando, porque el día que Marlon Brando se fue y dejó la película, y el productor italiano, que era Alberto Grimaldi,
se comentó con el productor ejecutivo, que era el señor Mario del Papa, que estaba con nosotros a Cartagena. Decidieron ellos por teléfono de mandar una expedición en Barranquilla, que es la ciudad que está a 2 horas de carro de Cartagena, de enviar una expedición con gente que no estaba involucrada en el problema político entre Marlon Brando y el director de la película. Ok, el productor ejecutivo, que era el señor Mario del Papa, escogió mí como jefe de la expedición. Y yo me trajo conmigo una muchacha de Colombia, que era la que hacía la traducción entre el español y el inglés, y un asistente del departamento de escenografía. Yo escogí volutamente personas que no estaban involucradas en ese problema político, entre la disputa entre Gillo Pontecorvo y Marlon Brando. Entonces salimos de Cartagena en la tarde, como a las 6 de la tarde, directi a Barranquilla. Llegamos al gran hotel que se llama un hotel colonial que estaba en Barranquilla, que no me acuerdo el nombre. Hotel del Prado, Hotel del Prado. Hotel del Prado, exacto. Fuimos al Hotel del Prado. Yo llamé por teléfono el señor Brando y la secretaria suya, Elizabeth, me contestó y me ha dicho, déjame 10 minutos y nos bajamos con Brando. Bajaron Elizabeth y Marlon Brando y nos sentamos en el lobby y ordenamos alguna cosa para comer. Nos quedamos ahí, creo, casi 3 horas. Al final, Brando decidió de pedir 2 días de tiempo para decidir si seguía a hacer la película o se dejaba la película definitivamente. Bueno, 2 días después llamó de Barranquilla y ha dicho al director y al productor ejecutivo, el señor Mario del Papa, que aceptaba de seguir con la película, pero quería filmar el prosiego de la película en un país donde no había tanta humedad como en Cartagena. Yo no sé si fue una excusa. La verdad es que la película se apagó y se paró para 2 meses y después proseguimos la película en Marocco y fuimos a filmar el seguito de la película en Marocco, porque en Marocco es un clima muy seco y Brando estaba muy bien. Ok, yo no sé si fue una excusa. La verdad que nosotros, con dificultad para mí, porque tuve que adaptar el clima ecuatorial, muy caldo y muy tropical, con un clima muy seco que está en Marocco. Y también la arquitectura es muy diversa. Pero un buen escenógrafo puede cambiar cualquier cosa. Y yo me acuerdo que hicimos un milagro para hacer que nadie se diera cuenta que una parte de la película la habíamos filmada en un clima muy seco, que no era húmedo como el trópico. Ok, eso es todo. Y yo me acuerdo que la expedición que yo hice en Barranquilla, a capo de esa pequeña expedición de 3 o 4 personas que no eran involucrados en el problema político de lucha entre la mentalidad de Gillo Pontecorvo y la mentalidad libre de Marlon Brando, yo pasé 3 horas hablando muy amicablemente con Marlon Brando y hice un milagro de hacer que él se regresaba a terminar la película. Yo no sé si es solamente porque yo era el jefe de esa pequeña expedición o porque el destino quería que la cosa iba así. Yo sé solamente que yo hablé con Marlon Brando para casi 2 horas, comimos juntos, yo y los compañeros muy simples que me habían acompañado, que yo he escogido para que me acompañasen, comimos insieme y después me acuerdo que cuando empezaron, como siempre, a hacer una gran música para bailar, con Brando, nos pusimos todos juntos a bailar, todos juntos en la sala del Prado. Y eso es todo que me acuerdo.
Y después me acuerdo solamente el tiempo que pasamos juntos en Marruecos para terminar la película. Marlon Brando era una persona muy amable, de verdad muy amable. Y hablar con él era muy fácil. No tenía idea de ser un gran divo. No le daba importancia. Sí. Él era veramente una persona, segundo mi concepto, muy democrática y muy amable. Eso es todo. Y todo eso le tocó también a Salvo Basile en Cartagena. Él es Francesco Bronzi, Exacto. el director de la película La Quemada, razón por la cual Salvo terminó en Colombia. Francesco, lamentamos la muerte de Salvo, gracias por las anécdotas y ojalá que pueda volver a Cartagena. Gracias a usted. Chao. Buen trabajo. Gracias. Chao. Muchas gracias. Bronzi. Así nos despedimos de Salvo.